Buen día, Honduras. Hace algunos meses ya, el Poder Ejecutivo decretó un estado de excepción para atacar los índices brutales de la delincuencia en Honduras. Evidentemente, habían pasado ya muchos meses de un gobierno que no daba resultados en la seguridad pública, en la inseguridad pública. Hoy, algunos meses después, este estado de excepción parcial se ha ido extendiendo y ayer se anunció una nueva prórroga por 45 días. Por eso, y porque es el interés de TV Azteca Honduras, la seguridad de los ciudadanos, hoy abordamos este asunto con dos distinguidos invitados que nos honran con su presencia. El subcomisionado don Eduardo Lanza, subdirector de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y el Crimen Organizado, y el presidente del prestigioso Comité para los Derechos Humanos en Honduras, abogado Hugo Ramón Maldonado. Señor Lanza, bienvenido al programa Hablemos con Hechos de TV Azteca. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación y un gusto compartir acá con don Hugo este foro. Abogado Maldonado, bienvenido al programa. Hombre, muchas gracias. Mire, tengo que esperar que se den estos foros para poder interlocutar con personajes como el subcomisionado de policía Eduardo Lanza. Y qué gusto, pero porque lo he visto ahí en las noticias algunas veces y qué grato estar aquí en esta casa de televisora y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Señores, les he invitado para que revisemos los resultados fundamentalmente de este estado de excepción que se decretó hace algunos meses. ¿Cuándo exactamente empezó este mega operativo policial? Bueno, recordemos, lo voy a poner en contexto, así algo rápido, algo histórico. Bueno, esto inició en diciembre del año pasado y ahorita es la tercera vez en la cual estamos con este estado de excepción parcial, el cual es muy sui generis, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que de verdad se suspendan las garantías a los ciudadanos y esto es algo sui generis porque focalizamos qué delitos estamos persiguiendo, que son más de 23 delitos conexos, además de la extorsión que perseguimos para calificar el delito de lavado de activos, privación de dominios, entre otras operaciones de crimen organizado y de esa manera pues poder debilitar las estructuras criminales. ¿Cómo ha sido este tiempo? Bueno, muy efectivo en temas de resultados, en temas matemáticos, pero en temas de percepción sí necesitamos trabajar un poquito más porque somos un país en los cuales pues los datos matemáticos o estadísticos pues se rebaten mucho y nosotros como institución policial no queremos entrar en esas controversias, pero sí, matemáticamente han aumentado los detenidos por delitos, han aumentado los decomisos de armas de fuego, también algo muy importante que es la vida humana, el delito de homicidio ha bajado considerablemente, no como estándares si nos ponemos a compararnos en otras áreas de Centroamérica o Latinoamérica, pero sí comparativamente en lo que ha sido la tasa de homicidio ha disminuido de manera considerable. ¿Qué quiere decirnos usted cuando establece una diferencia entre resultados y percepción? Ok, es muy importante que sepamos esto porque estamos hablando de que la percepción, aunque los ciudadanos no hayan sido sujetos pasivos de un delito, perciben que en su barrio, que en su colonia hay inseguridad. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para contrarrestar esta percepción? Hacer más visible la función policial, que esté la gente uniformada, ya sea en una saturación o en un retén fijo, que esté presente en el transporte urbano e interurbano, entre otras acciones policiales, para que los ciudadanos observen al policía y se sientan seguros. ¿Y usted cree que es un simple asunto de percepción si los ciudadanos vemos todos los días que recogen de las calles de este ensangrentado país 10 cadáveres? Que en un fin de semana hay 2 masacres en distintos lugares de Honduras, que hay tanta brutalidad, que hay tanta delincuencia. ¿Usted cree que solo es un asunto de que percibamos? Sí, no, por eso le comento, son los dos ámbitos. Están los datos matemáticos que observamos, que ahí los podemos ver si queremos que ha bajado la tasa. Tendremos tiempo para revisarlos. Por eso le comento que ha bajado la tasa de homicidio. Pero lógicamente, así como usted introdujo el programa, venimos de tasas de homicidio súper altas. Entonces, ha bajado de manera considerable comparado a los años anteriores, a lo interno de Honduras. Pero sí necesitamos trabajar en poder transmitir la información y en el tema de percepción como institución policial. Una primera mirada, así más o menos en un resumen telegráfico, abogado Maldonado, sobre lo que ha sido para Honduras esta primera fase, por así llamarlo, del estado de excepción.
Bueno, mire, nosotros el estado de excepción lo concebíamos desde otra perspectiva. El estado de excepción para nosotros, decíamos, inclusive hicimos análisis con los compañeros, tuve que llamar unos 6 compañeros de las diferentes regiones del país y estuvimos. Y para nosotros el estado de excepción nos remontaba a El Salvador, con el estado de excepción que tienen. Entonces decíamos nosotros, ¿se van a suspender las garantías? Porque había una incertidumbre a nivel de sociedad, a nivel de sectores, cómo vamos a ingresar nosotros si ponen X colonia en el estado de excepción, porque el estado de excepción a la gente se le inculcó anteriormente que era toque de queda. Sí. Y que no íbamos a caminar de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana. ¿Y qué es lo que hemos tenido entonces? Cuando se dice un estado de excepción parcial, es que usted puede transitar por la colonia, por el barrio, por, como decimos, el que nada debe, nada teme. Ajá. Obviamente que dentro de la población fluctuante, hay personas que andan, vos caminás común y corriente, que nada te va a pasar. O sea, también ellos, los grupos antisociales a nivel del país y colonias, tienen también sus estrategias. Si no, nos vamos a seguir preguntando, ¿y cómo meten armas allá a la cárcel X, Y, Z? ¿Cómo se matan con armas? Mira, ayer una profesional del derecho metiendo en unas latas de pintura, fue interceptada en Támara, en Máxima, donde les llevaba en una lata de pintura, adentro de la misma tenía forrada, no sé cómo es que le llaman a eso. No, fondo falso. Un fondo falso y todo eso, y hasta micro SD, microchip, etcétera, les llevaba a los privados de libertad. O sea, en este país yo creo que todos tenemos parte de la inseguridad, como usted bien lo establece, pública que vivimos en Honduras. ¿Se justifica un estado de excepción parcial? Nosotros lo propusimos, pero le voy a decir algo. No sé si ya esto lo había comentado esta cámara con usted, no recuerdo, pero inclusive nosotros propusimos el levantamiento de garantías constitucionales. Nosotros, como organismo de derechos humanos, nosotros que siempre andamos viendo fiscalizando el Estado de Derecho que cumpla con los derechos y garantías. Sí. Pero estamos en una situación de ola de violencia y criminalidad con 38 muertes por cada 100,000 habitantes, como usted lo estableció, 11 muertes diarias en el país, con una tasa de feminicidio de 350 el año pasado, con una tasa de ejecución de menores de edad de 260 menores de edad ejecutados en los años anteriores, y propusimos, nosotros vamos acorde a lo que está pasando a nivel del país. Y total, coincido un poquito con el subcomisionado Lanza en el sentido que la percepción de la gente es uno, pero cuando usted va a ver los datos estadísticos, bueno, pero ayer, por ejemplo, sale que San Pedro Sula sigue en el top de las 20 ciudades más violentas del mundo. Sale en la número 14. Oye, pero no, dentro de esas 20 ciudades no aparece Tegucigalpa. Digo Tegucigalpa porque aquí decimos Francisco Morazán. Sí. Estamos ofendiendo al resto de los municipios que no nos dan violencia y que tienen una violencia y criminalidad, digamos... un poco más controlada. Correcto, tal vez. Controlada. Señor Lanza, ¿de qué dimensiones es el monstruo de la extorsión en Honduras? Bueno, recordemos que el tema de extorsión, haciendo algo de historia, ¿verdad? Porque es importante la historia para saber el presente que estamos viviendo. Haciendo algo de historia, venimos hablando de la Cosa Nostra de Italia, cuando emigran a Estados Unidos, y luego allá en Estados Unidos se hacen socios de algunas compañías que posteriormente acá vienen a invertir en el tema de banano en Honduras, ¿verdad? O sea, desde ahí estamos viendo ciertos temas de extorsión, así como el tema de la droga, ¿verdad? Que se comenzó a introducir lo que es el opio. Entonces la historia es muy importante para saber lo que estamos viviendo. O sea, para calificar la palabra monstruo. O sea, estamos hablando de estructuras criminales de crimen organizado, valga la redundancia de palabra, los cuales se combaten a través de lo que es la Convención de Palermo
o en su defecto la ley Kingpin. Es por eso que también el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a una estructura criminal como transnacional, y es por ello que vemos uno de sus líderes que tiene orden de captura a nivel internacional. Entonces, literalmente es unas estructuras muy bien organizadas, que como bien lo acaba de decir don Hugo, contrata abogados, químicos, doctores. Bueno, él citó el ejemplo de lo que sucedió ayer en Támara, una profesional del derecho que fue formada para otro tipo de cosas, para respetar valores de las personas y así ser un buen servidor de ellos a nivel privado o a nivel estatal, si trabaja en el Ministerio Público o en la Corte. Entonces estamos viendo que de verdad es una estructura organizada en las instituciones del Estado. Es por eso que introdujimos lo que es la estrategia anti-extorsión, algo integral, porque de manera holística no podemos ver esto que solo la Policía Nacional va a desarticular o va a hacer que estas estructuras criminales bajen la intensidad de la comisión de sus delitos. Explíqueme entonces esa integralidad. Okay. ¿Cómo entran ustedes a cada comunidad que intervienen? Ok, es muy importante saber que el deber ser de las instituciones tiene una naturaleza establecida en unas en la Constitución de la República y en otras en decretos de creación. El deber ser de la policía está muy bien planteado y es lo que hemos venido haciendo por años, pero sí es muy importante a través de esta estrategia haber integrado a lo que es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, a CONATEL, para regular el tema de la portabilidad, que eso es muy importante. Aquí nosotros tres tenemos bien identificado nuestra SINCAR y sabemos si solicitamos quién es el propietario va a salir que es uno de nosotros tres, cosa que no pasa en esos mensajes extorsivos que hacen las estructuras criminales. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros, nosotros tres igual estamos bien identificados en el sistema bancario. El tema de billeteras electrónicas no sucede así. La gente apertura billeteras electrónicas, hay transacciones ilícitas a través de esas billeteras electrónicas y no sucede nada. Entonces estamos haciendo esos asocios. El IP, igual nosotros tres, ahí se sabe nuestra vivienda, a quién pertenece, el vehículo que tenemos, a quién pertenece, a las estructuras criminales no. Entonces es por eso que esta integralidad la estamos buscando para perseguir el delito y que ya pasemos de estar capturando al común, al que va a traer el dinero. No, aquí nosotros estamos trabajando en esta estrategia para, por eso le dije al inicio, poder estructurar capturas de lavado de activos y privación de dominio, que es lo que debilita a las estructuras criminales. Porque muchas veces se captura a alguien, bueno, lo vemos en los casos de corrupción. Se capturan personas, van privadas de libertad, están ahí X cantidad de años y nunca se hizo nada con sus bienes ni su dinero. Entonces, esta es la integralidad que busca esta estrategia para de una u otra manera generarle certeza a la ciudadanía. ¿Y eso se resuelve yendo a esos barrios que colocaron en esa lista que publicaron en la Gaceta? ¿Eso se resuelve yendo ahí a esas comunidades? ¿Qué encuentran ahí? ¿Qué persiguen ahí propiamente? Ok. Para la toma de decisiones, la policía viene practicando lo que es toma de decisiones basadas en la evidencia científica. Y evidencias científicas son los mapas de calor o hotspot. Esa información nosotros la validamos a través de la levantamiento de información y de datos del 911, del 143, de las denuncias personales que hacen los ciudadanos en la DPI, que hacen en lo que es la Vipanco. Entonces levantamos esos datos y nos damos cuenta qué sucede a través de CEPOL también, que es nuestro sistema estadístico en línea. Nos damos cuenta qué sucede en esos barrios y colonias. Si son hurtos, robos, homicidios, porque como son 23 delitos conexos, microtráfico, etc. Entonces operatizamos la información de inteligencia que tenemos en esos barrios y colonias para que las personas se sientan seguras, porque aquí siempre sucede en los medios de comunicación. En tal lugar venden droga y la policía no hace nada. Entonces este estado de sección nos da esa facilidad de poder llegar a esos lugares donde se supone venden droga y evitar hacer un acta de vigilancia, evitar hacer muchas cosas para yo pedir un allanamiento. El formalismo ese jurídico. Formalismo jurídico que muchas veces, como él lo dice, me lo pueden dar o no, o pasa el tiempo y me lo dan después de un mes y ya no voy a encontrar nada. Así es. Entonces evitamos ese formalismo jurídico. Cuando llegamos al lugar y encontramos evidencia, llamo al fiscal de turno para que me convalide mi allanamiento porque encontré evidencia o encontré armas o personas. Entonces ahí se captura a la persona, se ejecuta la normativa jurídica normal para evitar vicios de nulidad
y seguimos el debido proceso. ¿Creen en el CODE que la policía tiene un rumbo correctamente definido en este megaoperativo? Nosotros sí creemos que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad tiene las herramientas necesarias. ¿Sabe cuál es el problema? Que un policía cubre a 5,000 hondureños. Uno. Dos, la información que el subcomisionado nos está diciendo, sí tienen un control y un contexto de lo que hay a nivel del país. Ellos saben perfectamente bien los municipios que más violencia les da. Ellos conocen muy bien los municipios que se maneja con una violencia estable. Bueno, yo creo que en base a eso está hecho ese listado, Correcto. ¿no? Para operar, ¿o no? A eso me estoy refiriendo. Precisamente por eso ellos van en la primera, en el mes de diciembre pusieron, bueno, vamos a hacer operativos en San Pedro Sula y el municipio de Tegucigalpa, Sí. en esto. Y luego lo fueron extendiendo. Correcto. Entonces, desde la perspectiva del COE es que debe de extenderse a todo el país. El problema que yo le veo al Ministerio de Seguridad es que realmente son muy pocos para contrarrestar tantas obligaciones estatales que se les ha dado, por ejemplo, en el actual gobierno. Por ahora, ¿cuántos municipios están bajo este estado de excepción parcial, subcomisionado? Bueno, tenemos más de 200 municipios con los que se incorporaron el día de ayer. Creo que por ahí estamos. ¿Sí? Ahí hay una diapositiva que los menciona. ¿Y qué es lo que sucede con lo que acaba de decir don Hugo? Acá en temas de criminalística y criminología pura, observamos algo que los científicos o investigadores llaman efecto cucaracha. Ok, operamos, que por eso es que buscamos la integralidad, porque que se vaya emigrando las estructuras criminales al interior para evitar la persecución penal no es lo apropiado. O sea, lo apropiado es desarticular la estructura criminal con captura del ser humano que está cometiendo el ilícito penal y quitándole los bienes que tiene, porque si le quitamos los bienes que esta persona tiene y el recurso financiero, vamos a evitar que siga pagando para que vaya a intimidar, a matar o para que corrompa el sistema que tenemos de justicia. ¿Cuáles son estadísticamente los resultados que han obtenido? Los revisaremos al retorno de una pausa. Siga con nosotros, por favor. Esta es la mejor frecuencia a todas horas del día y sobre todo a esta hora de la mañana. TV Azteca Honduras. Nada más. ¿Cuáles son los resultados que la policía ha obtenido o que la sociedad a través de la policía ha obtenido en este tiempo de estado de excepción parcial? La pregunta directa para usted, señor Lanza. Ríndanos cuentas, por favor. Sí, muy bien. Es muy importante saber que esta rendición de cuentas pues la estamos llevando a cabo esta mañana a través de este foro con la intención de que la ciudadanía sepa qué hacemos con los fondos, ¿verdad? Apórtenos algunos datos. Muy bien. Este tema de alertas atendidas, más de 32,000 alertas en todo el territorio nacional ¿Qué es atendido eso? a la policía. Estas alertas se refieren a temas de comisiones de hurto, robos. Llamadas telefónicas. Denuncias, llamadas telefónicas que implican que hay estructuras criminales en un lugar tratando de cometer algún ilícito de homicidio, etcétera. Entonces, a esto te refieren estas alertas atendidas en todos los lugares donde el PCM se está llevando a cabo. Esto es muy importante porque son 415 personas las que se detuvieron en el contexto de estos 45 días que acaban de suceder. Y como yo le comenté, la Policía Nacional no quiere entrar en contradicción de datos, pero esta vez lo hicimos de esta manera, ejemplarizando los lugares solamente en los municipios donde estaba ejecutando el PCM. ¿Qué son esos porcentajes? Ok, estas son por estructuras criminales. Tenemos de la MS-13, tenemos 146 personas detenidas. De la 18 tenemos 110 y de otras estructuras 159. Es importante esto de otras estructuras porque muchas personas naturales se hacen pasar por MS o 18 e intimidan a los ciudadanos enviándole mensajería de WhatsApp
que lastimosamente, como nos exponemos tanto a las redes sociales que hay actualmente, hacen ingeniería social recolectando sus datos y le mandan un mensaje extorsivo. Eso se llama phishing en el mundo de las tecnologías, que es a lo que caiga, ¿verdad? También este tema es fundamental. Todos los logros se llevan a cabo a través de toda esta operatividad de la Policía Nacional, que estamos hablando de temas de saturaciones, allanamientos, retenes, patrullajes, entre otras acciones policiales que se lleva a cabo para que la ciudadanía sepa que la policía está ahí cerca y que está pendiente de una u otra manera de todas las denuncias o en su defecto de los temas de flagrancia, que eso es fundamental contrarrestar. ¿Hay otro dato? Claro, este dato es muy importante. La mayor cantidad de homicidios que se cometen en este país son por armas de fuego. Como bien lo dijo don Hugo, una de las propuestas de ellos es alguna vez en este sentido y la policía lógicamente pues estaría de acuerdo, ¿verdad? Vemos que con lo que él dice, en Colón la incidencia de homicidios por arma de fuego es muy baja porque ahí hay cierta veda desde hace algunos años. Perdón, ¿a qué se refiere el CODE cuando dice veda? Una veda a la venta de armas. Ajá. O sea, aquí lleva usted una tarjeta de identidad. No, a mí no me ponga de ejemplo cuando trata de comprar armas. Usted o cualquiera Menciónelo a él. A mí no me mencione con esas cosas. Bueno, ni a mí tampoco. Esta es mi única herramienta. Mire, don Hugo, se la presento. Y la tengo matriculada. Igual, yo no soy amigo de las armas, pero como aquí, inclusive la misma ley de armas nos permite a los hondureños no vender. Por un tiempo se suspenda la venta. ¿Quién es el único que vende armas en este país? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada, la armería. A través de la armería. ¿A ustedes eso les parece correcto? Bueno, ya es un tema que me permito no opinar porque es un tema que está desde hace muchos años en lo que es la ley de este país, ¿verdad? Pienso yo que tendría que haber alguna reforma legal para tomar otro tipo de decisión. Este es el monopolio que ha habido, el monopolio y el negocio. ¿Y a quién le venden armas en la armería a las Fuerzas Armadas? A Mundo y Raimundo. Si yo llevo mi tarjeta de identidad y le pido que me vendan X, Y, Z, me la venden. ¿No importaría que usted sea un pedazo de loco? No. Ellos no andan... lo digo con todo respeto, no me estoy refiriendo tranquilo. a usted. Es más, y déjeme decir una cosa, yo como activista de derechos humanos, en mis 40 años que tengo de ser miembro del CODE, jamás he tenido un arma. Y no la necesito. Porque yo soy muy nervioso yo puedo ser un delincuente en potencia, un criminal en potencia, pues. Es peligroso. Es correcto. Pero vamos a lo siguiente. Me refiero, ¿no hacen examen de la persona a la que le van a vender un aparato de esos? Habría que estar ahí en la armería para es un horror, es un horror. Volvamos a las estadísticas, señor Lanza. Tenemos estas armas decomisadas, que esto es muy importante. 836. 836 armas. ¿Por qué las decomisan? Estas son decomisadas por portación ilegal de armas, que es cuando usted no anda su permiso de portación o en su defecto, en los allanamientos que hacemos a las estructuras criminales le encontramos armas de fuego o en las capturas, ¿verdad? Que comúnmente ellos andan armas de fuego. ¿Armas de qué tipo son las que ustedes descubren ahí en el barrio? De todos los tipos, o sea, tenemos armas de guerra, que son los que llamamos, que son los fusiles automáticos y semiautomáticos, y también las armas comerciales, que son las pistolas, revólveres y escopetas. O sea, se decomisan de todos los calibres. Hace igual, vimos este año cómo igual tratan de introducir armas de fuego en encomiendas. No me está hablando de armas hechizas ni de estas chimbas. No, hombre, ya pasó de moda, hombre. Ya eso no. Estoy desactualizado yo, don Hugo. Es correcto, o sea, es que la chimba era en los años finales de los años 80 y entrando a los años 90. Ya. Bueno, me falta actualizarme en ese aspecto. ¿Hay algún otro dato que quiera aportarnos? Sí, tenemos otro dato acá que también es muy importante. Hablando de lo que es lo integral, es muy importante, abogado, este sentido de las billeteras electrónicas. Tenemos un trabajo ahí que estamos iniciando con la Comisión Nacional de Bancas. ¿Qué es una billetera electrónica? Ok, una billetera electrónica es algo que fue creado con un sentido muy bueno, ¿verdad? Que es la inclusión social. Ajá. Pero yo me hago siempre el interrogante. ¿Ocupamos inclusión social en Tegucigalpa y Comayagüela habiendo tanto banco? No sé. Aquí hay muchos bancos. ¿Qué es la billetera electrónica entonces? Entonces la billetera electrónica es eso, es una inclusión social que se supone se empezó a iniciar en África y en Asia con el sentido de que las personas que no pudieran tener una tarjeta de banco se les pudiera acreditar dinero en las mismas
para que usted lo retirara en una pulpería o en un supermercado. O que usted Entonces, perdón, eso es la billetera electrónica. Perdón, o que usted vaya a una pulpería en la comunidad donde no hay una agencia bancaria. Y con un código haya una cuenta a nombre mío. Usted utiliza, mire, ahora yo estoy asustado. Hay un sinnúmero de envíos que le voy a mandar 100 pesos a fulano de tal. Ahí nomás en la pulpería lo hace usted y le llega el dinero a quien ustedes... Pero eso es por el sistema bancario. No, es no formal. No es formal. Más, no están Pero regulados ¿quién por es el que da el sistema bancario. soporte electrónico para eso? Muy bien, son varias que hay actualmente, ¿verdad? Tiene Ficosa, tiene Tigo, tiene... Las compañías telefónicas. Hay varias compañías que tienen este tema de billeteras electrónicas. Entonces, si son las compañías electrónicas, evidentemente, en las compañías telefónicas, evidentemente eso debe estar regulado, porque son compañías legales que funcionan con todos los controles, ¿o no? Sí, no, debería estar regulado, pero aquí es donde viene el... Bueno, es más, la regulación dice que solo pueden existir 10.000 lempiras en esas billeteras electrónicas, cosa que no es así. Entonces, ahí es donde viene este tema de esta vinculación de estas billeteras electrónicas para poderlas bloquear. ¿Y por qué me las las menciona? ¿Porque la extorsión las utiliza? ¿Para el pago? Claro. ¿Cobros? Ahora los cobros, así como él lo actualizó en el tema de las armas de fabricación casera, entre comillas chimbas, antes el pago de la extorsión era personal, face to face, y se usaban lo que es las cartas extorsivas. Ahora es más que todo de manera electrónica. El mensaje extorsivo y también de manera electrónica se le dice a la víctima que deposite a estas billeteras electrónicas, las cuales sí están reguladas según la ley, pero es que el problema es que el ente que las debe supervisar, por eso le comentaba, la naturaleza de cada institución es la que esta estrategia anti-extorsión quiere colocar ahí. Si a CONATEL, si a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, etcétera, le toca un trabajo, pues lo tiene que hacer. Bueno, aquí estamos viendo los nuevos municipios que se han incorporado. Recordemos que es estrategia anti-extorsión y delitos conexos. Aquí vamos a observar municipios que tienen una fama mediática, vamos a llamarlo así, de que ahí existen homicidios o que existen temas de droga, etcétera, ¿verdad? Y está lo mediático y lo vinculamos a la estadística policial. Entonces, cuando nos hace ese match, entonces lo colocamos dentro del tema de este mecanismo que estamos usando de los PCM para que sea más expedita la acción policial, generalmente a través de los allanamientos. ¿Ha bajado la extorsión, señor subcomisionado? Ok, con los indicadores que tenemos, que es el de denuncias, por eso a mí me gusta hablar de esta manera porque estamos hablando de bajar o subir. Entonces, Hábleme con la verdad. Ok. ¿Ha bajado la extorsión? Sí, se ha bajado. ¿Cuánto? Ha bajado la extorsión. ¿Cuánto? Ok, en cantidades de dinero, por ejemplo, antier me puse a hacer un match. Digamos en proporciones. No, por eso le comento. O sea, es el comparativo que quiero hacer. Aquí hay varias personas que recolectan información. Ellos saben cuáles son sus fuentes. Varias ONG han hecho estudios de N cantidad de millones de lempiras que pagan las personas por extorsión. Sí. Ok, entonces ayer antier me puse a hacer esa recolección de datos de lo que es el dinero decomisado de las estructuras criminales versus el dinero dejado de pagar por las asesorías de Dipanco, y me daba un aproximado de 25 millones de lempiras. Entonces, yo puedo hacer esa comparación de esos 25 millones que yo tengo en mi fuente de datos propia, no sé los demás de dónde la obtienen, con lo que dicen otras ONGs. Entonces, comparado a esa cantidad de dinero, sí, ha bajado. También otro indicador que utilizamos para medir si ha bajado o no es la denuncia. Entonces la denuncia también ha disminuido, que es la denuncia que los ciudadanos hacen al 143 o en su defecto que van in situ a poner la denuncia y también lo vemos en otro indicador que es el homicidio. Cuando hay homicidios, nosotros a través de la DPI y Dipanco observamos ciertas hipótesis o inferencias de los motivos. Entonces, en esos tres indicadores, por eso tengo la certeza que ha bajado. No en las proporciones que esperamos los ciudadanos y que espera la Policía Nacional, pero sí ha disminuido. ¿El CODE cree que ha bajado la extorsión en Honduras, don Hugo? Nosotros también tenemos esos indicativos. Esos indicativos nosotros llevamos hay una persona encargada de llevar la estadística de violencia y criminalidad. Le voy a decir algo. Cuando nos referimos
a que en este momento hay 6 masacres, por decirle, o muertes múltiples, dentro de las cuales han muerto 5 damas, solo en lo que va del año. 5 damas, 2 menores de edad y 9 varones. Y en los municipios que se ha dado, por ejemplo, las últimas 2 masacres, le diré algo que nosotros hacemos nuestro propio estudio. Para nosotros esos son riñas familiares, vendetas familiares, que no es la policía que está en un estado de sección, ¿qué es lo que está pasando? Hay cosas que se pueden prever y hay cosas que no se pueden. ¿La extorsión ha bajado? Para nosotros la extorsión ha bajado, pero ha bajado ¿por qué? Mire, ¿qué es lo que ha pasado también? No sé si ellos lo saben. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que aquí hay mucho civil desde una hamaca. No use esos términos. Perdóneme, no, es que tan groseros contra nosotros los civiles. Usted es un civil, yo soy que un sean civil. Estos hombres epistolados y los de uniforme los que nos digan así. Pero, espéreme, no, pero permítame una cosa. Lo que quiero llegar es que aquí hay, pero es que me refiero a esos civiles que se las quieren llevar de listos. Vaya, pues entonces, ¿qué es lo que hacen esos? Estos están enviando, extorsionando inclusive a su misma ruta de transporte o a sus compañeros de ruta, a los colectivos de la ciudad. Él lo estableció y qué bueno que lo haya dicho el subcomisionado también. Mire, aquí hay compañeros de rutas extorsionando a sus compañeros de ruta. ¿Han descubierto ustedes implicación de trabajadores del transporte, por ejemplo, por mencionar un rubro? Claro que sí. Hemos capturado personas de algunas rutas de aquí de Tegucigalpa y Comayagüelo, y es más, cuando hacemos esa captura se toman las calles y avenidas porque hemos capturado a estas personas. Y los mismos dirigentes del transporte lo han dicho de manera abierta en X o Y noticiero que se lleva a cabo acá en nuestro país. El tema del transporte urbano tiene una génesis bien compleja, porque ahí es donde viene la integralidad del Instituto de la Propiedad y el Instituto del Transporte Urbano, ¿verdad? En lo cual nosotros, de una otra manera, la policía está, y Dipanco está realizando este acercamiento y este asocio para de verdad tener la certeza quiénes son los propietarios de esos buses. Igual, por eso le comento la naturaleza de las instituciones. Sí. Ok, aquí literal, cualquiera es transportista. A cualquiera que se le ocurre, toma su vehículo o su microbús y todas las mañanas anda transportando personas. Entonces, es por eso que hay mucho transporte urbano, lógicamente sin estar certificado por el organismo que compete y regulado. Entonces eso es necesario. ¿Tiene usted el dato de cuántas personas han sido capturadas por extorsión en este operativo de estos 45 días? Bueno, el total de las personas, recordemos que el delito de extorsión se debe calificar penalmente, y eso Dipanco lo realiza a través de órdenes de captura, a través de lo que son la flagrancia, que es que son las entregas controladas que hacemos a través del proceso penal, y por ahí andaba una diapositiva de las... ¿Cuántos han capturado? Los capturados. Para decirle, ya se lo comento acá. Bueno, si no lo tiene a mano, me lo ofrece después. Correcto. ¿Y los han enjuiciado, los han llevado a los tribunales a los capturados en este estado de excepción, señor Lanza? Claro, hemos tenido más del 80%, porque recordemos que hay medidas sustitutivas, ¿verdad?, a la prisión preventiva. Entonces, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva significa que la persona no queda privada de libertad, sino que va a casa por cárcel, o le dan otra medida de ir a firmar una vez a la semana, entre otros aspectos. Pero bueno, el delito de extorsión no está, entonces, está dentro de los delitos que se pueda tener medidas sustitutivas. Entonces, qué bueno que le hace esa observación. Aquí están de los 415 capturados por el delito de extorsión, el 80% aproximadamente está privado de su libertad. Pero lo que él dice es muy cierto. O sea, hay delitos de crimen organizado que usted no puede dar una medida sustitutiva a la prisión preventiva. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, no me compete a mí dar esa respuesta, pero sí tenemos una efectividad de más del 80% en que las personas quedan privadas de libertad. Y eso nos da la certeza de que no estamos viciando el procedimiento, que estamos recolectando bien la evidencia y que asimismo estamos enviando de manera apropiada, respetando el debido proceso, a los privados de libertad ante el fiscal que compete y luego ante el juez. Respóndame con un monosílabo, por favor. ¿Puede asegurar usted esta mañana que la policía ha liberado barrios
de las garras del delito? Bueno, pragmáticamente, monosílabo, pues yo diría que sí. Una pausa, la última del programa. Siga con nosotros, por favor, en el mejor foro de la mañana. Señor policía, ¿por qué nuestras ciudades, San Pedro Sula en el 42 y Tegucigalpa en el 45, siguen siendo integrantes de la tenebrosa lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo? Bueno, es importante el por qué. ¿Por qué estamos ahí? Pues se refiere a indicadores de violencia que son recolectados con estándares mundiales y globales, ¿verdad? Y uno de ellos, pues, es el homicidio. Y la tasa de homicidio de Tegucigalpa es de 32.81% y de San Pedro Sula de 36.03%. Sí, y qué bueno, entre comillas, saber que en Latinoamérica y Centroamérica ha descendido mucho la tasa, porque a eso se refiere estos ejemplos comparativos de las ciudades, ¿verdad? Que colocamos varias ciudades de México, de Estados Unidos. Entonces, qué bueno que también en esos lugares ha descendido la tasa, porque como aquí ha descendido, entonces quiere decir que necesitamos implementar política pública, que eso es fundamental. Usted que ya tiene varios años de estar acá en los medios y también don Hugo, trabajar en este tema de derechos humanos, la política pública debe ser perecedera en el tiempo. O sea, en Centroamérica debemos de generar política pública porque estarla cambiando genera contratar nuevas personas que vienen a aprender, ejecutar objetos de gastos diferentes, invertir más en presupuesto, volver a conocer qué está sucediendo. Entonces la política pública nos permite tomar unas decisiones más acertadas porque estamos observando de manera científica qué ha sucedido en el tiempo con los delitos. En ese sentido, ¿este gobierno tiene una política pública de seguridad adecuada a nuestra realidad? Pues yo le quiero decir que en los años que tengo de trabajo es la primera vez que tenemos una estrategia integral para combatir un delito. O sea, en la cual asociamos diferentes sectores del gobierno. O sea, primera vez que sucede. Entonces, ¿usted percibe lo mismo desde el CODE, don Hugo? Mire, yo creo que sí. Y lo otro es que esta situación de la seguridad pública es un compromiso de todos los sectores sociales del país. Y digo todos los sectores porque no es convertirnos en un orejismo. No, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Sino que el patronato que tenga la seguridad en su colonia, el ama de casa, etcétera. Los medios de comunicación que contribuyan, las empresas que contribuyan. Pero me parece terrible que en una empresa se esté demandando empleo y no le den empleo solo porque vive en un área donde dicen que hay delincuencia. ¿Sabe? Lo dijo. O no le den empleo a alguien solo porque tiene un tatuaje en la piel. Correcto. No, pero eso se va a seguir dando y eso es una regla de oro. Estamos hablando de la contribución de la empresa privada. Entonces, ¿dónde está la contribución del sector privado a generar oportunidades de empleo y a generar espacios para los muchachos recién graduados, para los jóvenes que no tienen oportunidades de trabajar? O porque anda una rosa en el pecho, no le van a... No, mire, esa percepción, por cuando nosotros decimos que la seguridad es un complemento social dentro de todos los sectores, es precisamente para que no tengamos estigma como lo que usted está estableciendo, por ejemplo. Pero aquí sabemos, en la costa norte, sabemos que existen hasta listas negras porque usted quería meterse en el sindicato de la empresa y ya no puede seguir trabajando en la empresa privada, por favor. Señor comisionado, ¿por qué han aumentado los secuestros? Bueno, recordemos que venimos de los años 2000, precisamente estuve asignado un antisecuestro por 7 años en lo que es la costa norte, donde había un promedio de más de 100 secuestros mensuales. Entonces volvemos a lo mismo, las estructuras criminales se recomponen. Así como se lleva a cabo la política pública para contrarrestar ciertos delitos, recordemos que el delincuente observa qué delito es más fácil de cometer, porque de una u otra manera ellos lo quieren cometer porque quieren agenciarse de fondos fáciles. Entonces el secuestro ha aumentado, porque nos hemos vuelto más vulnerables. O sea, en mi apreciación, no tengo datos científicos, pero sí,
Una, porque nos hemos puesto más vulnerables. Todos les ponemos a las redes sociales. Entonces es más fácil sacar un perfil de un objetivo para ellos. Número dos, al hacer más difícil la comisión de un delito para ellos, ellos siempre van a ir a buscar el delito más fácil. Pero sí debemos de saber algo los ciudadanos en Honduras, que si bien es cierto, hay más secuestros en comparativo tal vez al 2020 o 2019, pero sí los secuestros que hay actualmente, en todos la policía obtiene resultados. Se recupera a la víctima sana y salva y se capturan a las personas que cometen el delito criminal. ¿Son maras y pandillas las que aterrorizan a los aficionados en los estadios? Ok, son estructuras criminales infiltradas en las barras. Yo estuve en San Pedro Sula de jefe de la OMEP de 5 y la OMEP 6 y me reunía de manera cotidiana cuando se iban a llevar a cabo esos partidos de fútbol. Sí. Me reunía con la barra de la España, del Maratón. Amenamente uno habla con ellos. Del Motagua, del Olimpia, por favor. Del Motagua, del Olimpia. No me criminalice al Maratón. Uno amenamente habla con ellos. Claro que sí. Claro que sí, caballero. Uno amenamente habla con ellos, ¿verdad? Pero lo que sucede dentro del estadio, con el dirigente de la barra, ya ella no tiene el control, porque son otras personas que se ingresan bajo esa figura. Entonces sí es muy importante estudiar ese fenómeno que sucede en los estadios, pero de una manera aparte, no criminalizar como estructuras criminales, sino que lógicamente hay que ver el tema social y componente social que hace que estalle. Y lógicamente lo que hace que estalle este fenómeno social dentro del estadio es el uso del alcohol y el uso de las drogas en ellos, porque a mí me ha tocado introducir personas de las barras antes de que inicie el partido, como comúnmente o coloquialmente decimos en Honduras, fondeado afuera del estadio. Entonces lo hemos agarrado y lo hemos metido y sentado en un lugar apropiado para darle seguridad. ¿Hay comunidades, hay barrios a los que no entra la policía? No hay. La policía entra a cualquier municipio, barrio y colonia donde se necesite el servicio de seguridad. ¿Hay mujeres en las pandillas? Sí, hay mujeres. ¿Hay niños? Sí. Lastimosamente sí. ¿De qué edad es el más jovencito que ustedes han capturado? Pues fíjese que hemos visto un fenómeno, y no sé si también el CODE ha hecho este tipo de inferencia, que ahora vemos mayor cantidad de mujeres y menor cantidad de personas de tercera edad y de niños, de niñas. Ha pasado ese fenómeno. Ya no se capturan muchos niños y niñas, pero sí se capturan mayor cantidad de mujeres adultas. No sé. ¿A dónde los encarcelan? A los que han capturado en este operativo de este estado de excepción. Recordemos que como es por la comisión de un delito, en la sede policial solo puede estar máximo 24 horas. Luego lo llevan a los tribunales. Trasladado a los tribunales y el juez decide a qué centro penal se lleva a la persona. ¿Cuánto grado de efectividad tiene la policía en la medición de los capturados versus los que son enjuiciados y llevados a prisión por orden de un juez? Ok, tenemos la efectividad, como le comentaba hace un momento, de más del 80%, y que nosotros medimos eso porque el otro 20% se le da una medida sustitutiva a la prisión preventiva, que tal vez es un tema de deportación ilegal, microtráfico, etcétera, pero la mayoría que están por extorsión siempre quedan privados de su libertad. Un enfoque de derechos humanos, don Hugo Ramón Maldonado, de lo que han hecho estos señores en estos barrios que hemos estado mencionando en los últimos tiempos. Yo siento que hay barrios y colonias que la policía no entra. Él dice que sí. Bueno, el problema puede ser, tendríamos que hacer una nueva revisión porque realmente usted conoce la costa norte, yo la conozco, bueno, él también la conoce más como agente o servidor público de la Secretaría de Seguridad. En la costa norte, aquí en Tegucigalpa, en algunas colonias, antes no ingresaba la policía. Espero que esto sea el resultado oficial de que ahora entran a las colonias más vulnerables a la violencia y que pueda ser parte del producto, porque nosotros hemos establecido, y lo tenemos muy claro, que aquí hay 3 momentos para beneficio del país. Uno, que vamos a tener resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Claro. Pero si no existe esa política pública y que ya en abril se termina eso, entonces no hicimos nada en el primer esfuerzo. Totalmente.
2 minutos nos quedan nada más y quiero aprovecharlos para que entre ustedes dos se formulen una pregunta y se la respondan. ¿Qué pregunta quisiera usted formularle al presidente del Comité para los Derechos Humanos, señor comisionado? Bueno, una pregunta sería el tema de los derechos humanos. Siempre lo decimos comúnmente, ¿verdad? Que el CODE y el CONADE observan más los derechos humanos de las personas que han cometido un ilícito penal y no de las víctimas. Entonces, no quisiera hacer esa pregunta como a medida de aclaración, que aclaremos a la sociedad ese tema. No, esa es la percepción que un servidor público tiene y siempre ha tenido, ha sido una campaña, o que defendemos más a los antisociales en este país. No, a nosotros no andamos viendo por números a las personas, sino que nos interesa la seguridad pública y defendemos la vida. ¿Qué pregunta quiere formularle usted al comisionado Lanza? ¿Por qué no nos permiten llegar hasta sus agentes firmando un convenio? ¿Por qué no nos permiten firmar un convenio institucional para la formación en materia de derechos humanos de los agentes? Bueno, la Policía Nacional, a través de la Universidad de la Policía, UNPH, está abierta a cualquier institución del Estado o ONG que quiera hacer este tipo de capacitaciones. Entonces es importante aprovechar esta apertura que tiene la Universidad de la Policía para poder llegar a ese vínculo y a socios con el CONADE, el CODE u otra institución de CONAPREP u otra institución de derechos humanos que quiera apoyarnos en ese sentido del respeto a la vida, que es fundamental para nosotros. Les agradezco, señores, su comparecencia esta mañana con nosotros. Espero que se hayan sentido cómodos y les invito a que regresen dentro de un tiempo a volver a revisar estos asuntos si sus agendas se los permiten. ¿Les parece? Gracias. ¿Quedamos comprometidos? ¿Pueden volver o no quedan convidados ustedes a venir aquí de nuevo? No, ¿Por claro qué no? que sí. A la orden. Muy bien, muchísimas gracias. A la orden. A todos, muchísimas gracias. Después de revisar estos datos aportados por la autoridad policial respecto a los resultados del estado de excepción en las últimas semanas en Honduras, creo que como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre lo siguiente. Después de la intervención de los hombres del garrote y de las esposas, ¿qué ocurre en nuestros barrios? ¿Cuánto estamos contribuyendo todos los demás, que no somos policía, que no somos gobierno, que no somos fiscales, que no somos jueces, en la seguridad pública? ¿Cuánto acercamos el hombro los que amamos a este país o que por lo menos vivimos predicando que lo amamos para que Honduras sea un país seguro y para que nuestras ciudades ya no pertenezcan a las tenebrosas listas de las más inseguras del mundo? ¿Cuántas nuevas inversiones hacen los empresarios para que haya trabajo en esos barrios llenos de ninis, de jóvenes sin esperanza que ni estudian ni trabajan? ¿Cuántas escuelas para padres para fortalecer el matrimonio y para fortalecer el hogar hay en nuestros barrios para que haya paternidad y haya autoridad dentro de las familias? ¿Cuántas nuevas escuelas hay? ¿Cuántos nuevos centros deportivos hay? ¿Cuántos centros para el arte y para la cultura hay? Pregunto todas esas cosas porque esos son elementos para que podamos, los que nos llamamos buenos, llegar antes que los malos a conquistar el corazón de los muchachos. Pero si llegamos tarde, tenemos las consecuencias que hoy, aguas abajo, estamos sufriendo. Y eso no se lo merece nuestro país, nuestra generación, ni las generaciones futuras. En resumen, la seguridad, la prevención, la construcción de una sociedad pacífica es un asunto de todos, absolutamente de todos, con un liderazgo inspirador que necesita el país. A todos, gracias y adiós.